Dios le bendiga más. Llegó la hora, llegó el momento. Tenemos por aquí mi amigo Pastor Daniel Polanco. Con un aplauso. Amén. Ay, ay, ay. Uy. Dios amado. Dios me lo bendiga muchísimo. Es un honor, un placer para nosotros estar aquí. Estamos llenos de gozo y de alegría. Quiero decirle que el título de esta palabra es Dios es el título. Papá la cercanía. Cuando Dios se hace cercano a nosotros, es cuando nosotros lo conocemos como Padre. Mientras tanto tenemos un reconocimiento lejano o genérico de lo que Él es. Él es Dios. Y yo estuve leyendo un libro de un escritor llamado Tommy Tini. Y él escribió 2 libros bastante interesantes. El primero se llama En la búsqueda de Dios. Y el segundo libro se llama La casa favorita de Dios. Y este libro dice que en el oriente había un muchacho bien gordito. Estaba tan en sobrepeso que rompía todas las sillas donde se sentaba. Al fin que el muchacho tomó una decisión. Era un joven tan pasado de libras que él decidió no salir más de su casa. Y dijo, ya no voy a salir más de mi casa porque me siento muy avergonzado. Cada vez que salgo, rompo la silla donde me siento. Alguien que lo escuchó, un amigo, dijo, pero yo voy a hacer algo por él. Y mandó a hacer una silla especial. Fue a una ebanistería y le dijo, hágame una silla bien amplia, bien espaciosa, bien cómoda para alguien muy especial. Bueno, le hicieron la silla en las medidas que él pidió. Y él fue y le dijo al muchacho, yo quiero que vayas a mi casa. Y el muchacho dijo, decidí no salir nunca más de mi casa porque no hay silla que me soporte. Y él dijo, no, pero quiero que vayas a mi casa por última vez. Y el muchacho dijo, no puedo. Hasta que él, hablando en la insistencia, el muchacho decidió salir de la casa. Dijo, por última vez voy a salir de mi casa. Y cuando salió de su casa, como pudo, casi no podía caminar. Y el amigo lo llevó a la casa y le enseñó la silla. Él se quedó totalmente espantado, asombrado y dijo, ¡wow! Y dijo, esta silla la construí para ti, siéntate. Y cuando el joven se sentó, dijo, de aquí no salgo. De aquí no salgo. Y es la palabra kabod en hebreo, que significa lo que soporta el peso de la gloria de Dios. Cuando nosotros construimos la casa favorita de Dios, Dios la va a habitar. Y la casa favorita de Dios es un lugar que soporta su gloria, soporta su presencia. Quiero darle una noticia. Antes de Dios abrir, primero tiene que cerrar. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Que antes de Dios sanarte, te tienes que enfermar. Que antes de Dios prosperarte, tienes que estar en escasez. Porque hay algo que tú tienes que aprender en cada etapa de la vida. Y no comprendemos los procesos, pero todo el que Dios procesa es porque tiene un propósito con él. Así que esta mañana queremos poner en ustedes un fundamento. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre. Hemos entendido que Él es Dios, pero no entendemos que Él es Padre por falta de cercanía. Pero cuando nosotros aprendemos a ser cercanos con Dios y comenzamos a sentir el abrazo del Padre y la dedicación del Padre con nosotros, eso es lo que nos hace a nosotros ser hijos. Y no es lo mismo ser una oveja en una iglesia que ser un hijo en la casa del Padre. No es lo mismo ser guiados y dirigidos por un pastor a ser guiado por un padre. Por eso es importante que ustedes comprendan que Dios no le ha puesto a ustedes simplemente un pastor. Dios le ha puesto un padre. Dios le ha entregado un padre como regalo. Y antes de Dios hacer cualquier cosa sobre la faz de la tierra, trajo a quien iba a traer el Espíritu del Padre y luego trajo un Padre. Dios envió al Espíritu Santo. Ese Espíritu del Padre era que iba a traer la revelación del Padre a la tierra. Y le encomendó a ese primer padre llamado Adán que se multiplicara sobre la tierra. Y una de las primeras funciones de un padre es la multiplicación. Pero es a través de engendrar. No se puede hablar de engendramiento donde no hay matriz.
Es la palabra matrix, de donde viene matriz. Por eso es importante que haya una casa espiritual donde el Padre pueda multiplicarse. La palabra de Dios es el esperma de Dios y tiene que ser expuesto en una casa espiritual que tiene un vientre sano. Una casa espiritual con un vientre sano, la primera función es la verdadera adoración, que es la obediencia. Nadie puede hablar de adoración genuina si no es obediente. Por eso es que el Padre Dios, cuando trae a través de la revelación por su Espíritu, trae una visión al padre de la casa. La visión va a continuar si el vientre de la iglesia está sano. Y el vientre de la iglesia está sano cuando la iglesia es obediente. Por eso yo puedo sentir que esta iglesia está preñada de multitudes. Está preñada de multitudes. Ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios de lo creado, pero es el Padre de lo engendrado. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido engendrados no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Por eso es que cuando Él se quiere reproducir, no se quiere reproducir como Dios, porque entonces nosotros fuéramos dioses. ¿Hay algún Dios aquí sentado? Pero Dios se quiere reproducir en Padre, porque su verdadera naturaleza es el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Me voy a detener porque tengo que explicarle esto, porque son fundamentos. El apóstol Pablo está diciendo: bendito sea, aquí en el libro de Gálatas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces decimos, es algo poderoso, que Pablo está hablando de algo. Oye lo que dice la Escritura. En 2 de Corintios capítulo 12 dice: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Si en el espíritu, no lo sé. Si en la carne, no lo sé. Dios lo sabe. Y allí Dios le mostró cosas inefables. Lo que le quiero decir, que el apóstol Pablo dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, porque allí fue al cielo y vio las bendiciones. Esto te tiene que sacar un amén, un aleluya. Pablo está contando algo que él vio. Alguien dice: nadie ha ido al cielo. Sí, Pablo sí fue al cielo. Búsquelo. 2 de Corintios dice que él fue al cielo, fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Por eso él cuenta lo que vio. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que fueron preparadas de antemano para nosotros. Él las vio. Él vio que nosotros estamos escritos allí en los cielos. Por eso es que San Juan 14:6 Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar. La palabra preparar es a reacomodarlas. Porque yo no sé si usted sabía que los ángeles en el cielo, cuando fueron instigados o seducidos por un querubín grande, cubridor, según Isaías 14, fueron convencidos de hacer una revuelta contra Dios. Dios los sacó del cielo y el cielo se despobló. Y esos lugares de los ángeles, esas casas que ellos dejaron, Jesús dice: voy pues a preparar para que donde yo, el Padre, estoy, ustedes, mis hijos, también estén. Ay. Pero hay que recibir el Espíritu del Padre para poder ser hijos. No todo el que pasa a un altar es hijo de Dios. No es todo el que pasa un altar que es un cristiano genuino. El que pasa un altar, lo primero que tiene que tener es: él recibe una palabra, y estamos en teoría, pero cuando viene la práctica, que el hombre sabe hacer el transfer de una vida literal, de una vida natural a una vida espiritual y sobrenatural, es cuando nosotros podemos hablar de hijo. Es cuando Cristo es formado. Y si no hay padre espiritual, no se puede formar. Cristo no puede ser formado en nosotros si no hay un padre espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dice que él sufre dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, para que Él sea formado en nosotros, tiene que venir el esperma de la palabra. Por eso es que si no tenemos el Espíritu del Padre, no vamos a tener la revelación de la paternidad, de que somos hijos. Usted tiene que saber que en Juan 17 el Señor dice: Padre, como tú y yo somos uno, que lo sean ellos, como tú en mí y yo en ti, así que lo sean ellos. Él está diciendo que como existe el Padre y existe el Hijo, Él quiere que nosotros funcionemos así. Por eso la iglesia es una iglesia para el mundo, pero para nosotros es la familia de Dios. Para nosotros es una casa espiritual. Por eso es que la iglesia tiene que funcionar como una casa espiritual, donde nosotros tengamos padres espirituales que le podamos decir: pastor, papá, estoy pasando por una depresión. Papá, estoy pasando por una situación. Y que ese padre te pueda escuchar con ese oído tierno del padre que tú siempre soñaste y que nunca tuviste. Nuestros padres naturales hicieron lo que pudieron, pero en su mayoría nosotros, los hijos, tuvimos que convertirnos y entregarnos al Señor primero, porque esa generación de padres en su mayoría no buscaron a Dios. Y muchas veces los hijos son los que traen a los papás a las iglesias. Pero Dios nos ha dado como regalo los padres espirituales, los que tienen su espíritu. Por eso César, el pastor, es el título, pero papá es la cercanía. Cuando termine el culto, cuando se bajan las cortinas y se apagan las luces, en medio de una enfermedad y un dolor: hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Estoy en medio de una sala de hospital. Aparece papá. Entonces nosotros le cogimos fobia, porque la iglesia tradicional, ellos se llaman padres, pero no engendran. Tú tampoco los ves en ningún lado. Perdóneme, pero es así. Tú no los ves en ningún lado. Tú no los vas a ver en el hospital. Tú no los vas a ver en las calles. Tú no los vas a ver en una cárcel. No, esa gente está internada en una élite, guardado por allá. Tampoco engendran físicamente porque se los prohíben. Pero el verdadero padre espiritual es aquel que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. El que sufre contigo, el que pelea por ti, el que por las noches te está defendiendo en oración,